vamos a ver, para que los futboleros quieran, si quieren ver el partido puedan hacerlo, vamos a comenzar. Adelantamos un poco, pero también en respeto a los que están, a los que estamos, pues no lo vamos a dilatar más. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Supongo que todos los que están ya han estado más veces aquí, y si no, pues eso, esto es el Centro Asturiano, casa abierta para todos, muy amante de la cultura, y entonces hoy tenemos en el Foro de Integración Social que coordina y dirige don Ricardo Mayor, allí al extremo izquierdo de la mesa, como no podía ser en otro lugar, pues hoy nos trae un tema interesantísimo de justicia fiscal, que es muy necesario, esto es muy necesario. La justicia fiscal es algo que deberíamos respetar todos, y de ello nos va a hablar don Carlos Cruzado, aquí a mi izquierda, que es presidente de los técnicos de Hacienda. Quiere decirse que es persona documentada, que podemos aprender algo, y yo creo que la mayoría intentamos hacer bien la declaración de Hacienda, la declaración de la renta. Otra cosa es que acertemos, pero yo creo que la intención de la mayoría es esa. Y bueno, pues a lo mejor hoy aprendemos algo para cometer menos errores. Y como esto, he dicho que lo coordina y lo dirige Ricardo, pues es a él a quien le cedo el micrófono de momento para que nos informe como le gusta a él, porque él es un hombre que es tímido, la verdad que le cuesta mucho hablar, pero dándole el micrófono se va entrenando, va ensayando, y además eso, que es de verdad una maravilla oírle. Ricardo es un hombre que primero sabe lo que dice, y luego lo dice bien. Entonces, mejor que todo lo que pueda decir yo es pasar el micrófono y abrir las antenas para escucharte. Bueno, pues casi después de lo que ha dicho Andrés me apetecía dar la palabra a Carlos sin más, pero como sí quiero decir alguna cosilla, pues aprovecho que me toca entrar en escena. Bueno, celebramos el 26 aniversario del Foro de Integración Social, que lo ha cumplido el pasado mes de enero. Por lo tanto, llevamos aquí 26 años, pues la verdad, a veces con más errores que aciertos en cuanto a nuestra forma de trabajar, pero sí intentando defender las políticas públicas, defender las políticas sociales, y en ese sentido, pues bueno, tenemos que autofelicitarnos un poco por esos 26 años. Eso en primer lugar. Como sabéis, con el Foro del Centro Asturiano colabora también nuestra asociación Puedo, de la ONCE, que bueno, pues ha cumplido ahora también en el mes de enero, febrero, 17 años. Así que bueno, se van conjugando los recorridos y entonces, pues bueno, tenemos aquí un pequeño bagaje de organizar actividades sobre estos temas de interés. Y bueno, estamos hoy con un tema y con una persona que nos va a hablar de este tema, que realmente no es solo lo que nos planteaba Andrés, y no es por enmendar. Es muy importante hacer bien la declaración de la renta, pues claro que sí, es un deber cívico y un deber social importante, y claro que lo tenemos que intentar hacer bien, pero por encima y por debajo de nuestra declaración de Hacienda hay toda una política social, una política fiscal en concreto, que predetermina mucho las relaciones de justicia dentro de la sociedad. Y eso es lo que hoy nos trae aquí sobre todo. Es decir, estamos en un tema que es viejísimo y es novísimo. Estamos en un tema que es clásico, donde los haya en la política, y sin embargo estamos también en un tema muy novedoso. Estamos en un tema radical porque implica la opción de una sociedad por ser redistributiva, por ser más justa, por buscar paso a paso la igualdad. Partimos de esa radicalidad, pero también de la moderación, porque quizá el sistema fiscal
es la forma más moderada de hacer la revolución. Es decir, que, bueno, entonces, lo que quiero decir es que estamos en un nuevo ciclo político, y en ese nuevo ciclo político, desde luego, el elemento de la justicia fiscal tiene que ser un punto clave de un antes y un después en si de verdad estamos en un ámbito de transformación social profundo o no lo estamos. Y bueno, Carlos es el que va a poner los nombres y apellidos a estas cuestiones. Permitidme solo que diga que Carlos tiene un recorrido en su militancia, pero también en su profundo conocimiento técnico, muy importante. Gesta ha hecho un gran trabajo colectivo, pero también esas personas que actúan como portavoces, que tienen de verdad una carga de trabajo impresionante, porque todos les reclamamos su saber para que realmente nos aporten ideas y para saber defender realmente qué políticas pueden contribuir a esa justicia social y a esa justicia fiscal, que es un instrumento fundamental para esa justicia social. Bueno, decir de Carlos que yo casi lo declararía un apóstol laico de la justicia fiscal, si él me lo permite. Yo, como vengo de opciones un poco más confesionales, pues tengo esa obsesión de ejercer, de asignar apostolados. Bueno, pues Carlos, como persona, ya digo, no solo tiene un dominio del tema profundo, una dedicación encomiable, sino también que tiene una militancia activa. Esta mañana, fijaros, ha estado en los desayunos de televisión, de la 1, un espacio muy importante donde se pelean los políticos por estar, pues él ha estado ahí. Fijaros qué importante es este pequeño foro que tiene al mismo señor que ha estado esta mañana en los desayunos de televisión. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Somos un foro muy modesto. Lamento que hoy no sea más participado por todas las circunstancias. Y bueno, deciros que también, modestamente, desde la Asociación Puedo, cerramos con este acto también las actividades del 17 aniversario, que, como digo, esta última conjuntamente la hacemos con el Centro Asturiano. Centro Asturiano, al que, ya que está aquí Andrés, quiero agradecer estos 26 años de colaboración, y quiero agradecer también que nos permita seguir intentando traer los temas que están más candentes en este momento respecto a las políticas públicas y a las políticas sociales. Así que muchas gracias, y ya, Carlos, tienes la palabra en el formato que hemos dicho. Va a haber una breve exposición y después tendremos el coloquio. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Andrés, por la presentación y por estas palabras. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a los organizadores, tanto al Foro de Integración Social del Centro Asturiano como la Asociación Puedo, pues la invitación, ¿no?, para poder dirigiros estas palabras, que espero no os aburra demasiado, ¿no?, a estas horas de la tarde. Es un tema árido. Yo siempre voy con muchas cifras por delante y hoy espero utilizar las menos posibles y simplemente intentar trasladaros cuál es la situación actual del sistema tributario español en relación con la justicia fiscal y qué podríamos o qué deberíamos hacer para mejorarlo, ¿no? Cuando se habla de justicia fiscal, pues hace poco estaba oyendo en un programa en la radio un debate sobre varios economistas, y uno decía, bueno, es que esto de la justicia fiscal es muy relativo, lo que es justo para unos no lo es para otros, ¿no? Y claro, debían desconocer el artículo 31 de nuestra Constitución, que lo dice muy clarito. El artículo 31 de la Constitución dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Bueno, pues este artículo ya nos está diciendo esquemáticamente cuáles son los 4 principios que debe regir cualquier sistema tributario, y concretamente el español, ¿no? Principio de generalidad, que cuando dice que todos deben contribuir, ¿no? Principio de capacidad económica, de acuerdo con la de cada uno, y luego los principios de progresividad y de igualdad. Estos 4 principios podemos decir que, bueno, ahora lo vamos a ver cuál es la opinión de los ciudadanos a través de los estudios del CIS,
pero podemos decir que hacen aguas. Los 4 principios hacen aguas en el sistema y por tanto es necesario hacer un trabajo importante de reforma del sistema para hacer que sean efectivos estos principios de igualdad, generalidad, progresividad y capacidad económica, ¿no? Y voy a empezar, pues, y a lo largo de esta media hora, 3/4 de hora que estaremos, voy a hacer referencia varias veces a un estudio del CIS, del Centro de Estudios Sociológicos, un estudio que se ha publicado recientemente, que suele publicar con una periodicidad bianual, y que es un estudio sobre la opinión de los españoles respecto del sistema fiscal y económico español, ¿no? Entonces, bueno, en esta encuesta lo que nos dice, estos datos que son de septiembre del año pasado, hay 3 datos. Por un lado, la mayoría de los españoles, hasta un 83%, un 83,1%, opinan que los impuestos no se pagan justamente, que no paga más quien más tiene o quien más gana, ¿no? Por otro lado, más del 90% de los encuestados creen que hay demasiado fraude, que hay bastante o demasiado fraude, y más de un 60% opinan que la administración, el gobierno, no hace lo suficiente para luchar contra ello. Y luego, por otro lado, hay otra pregunta importante que es sobre si, bueno, hasta qué punto está el ciudadano dispuesto a pagar más impuestos a cambio de mejores servicios públicos. Y ahí se da un porcentaje importante, casi triplica el porcentaje de ciudadanos que piensan que es mejor mejorar los servicios y las prestaciones públicas, aunque haya que pagar más impuestos, frente a quienes piensan que, al contrario, pues, prefieren pagar menos impuestos, aunque hayan que reducir las prestaciones públicas, ¿no? El porcentaje es de un 47 frente a un 17, o sea, que casi triplican los ciudadanos que en mayor o menor medida están dispuestos a pagar más impuestos a cambio de mejorar las prestaciones y los servicios públicos, ¿no? Bueno, pues estas 3 opiniones de los ciudadanos ya nos enmarcan un poco cuál es la problemática de nuestro sistema fiscal. Y la problemática es, de acuerdo con esta última que os comentaba, es que el sistema no es suficiente, o sea, no está recaudando lo suficiente como para atender a los gastos y a las prestaciones públicas que nuestro Estado debe conllevar, nuestro estado de bienestar. Por otro lado, piensan que el sistema no es justo, que es el otro problema, la falta de equidad del sistema. Y por último, el problema del fraude. En España tenemos un nivel de economía sumergida y de fraude muy alto en comparación con los países de nuestro entorno, y este es un problema que afecta, pues, prácticamente a todos los principios que hablaba antes del artículo de la Constitución, del artículo 31, ¿no? Va contra el principio de igualdad, el de generalidad y el de progresividad también, ¿no? Por tanto, así queda enmarcado el problema, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos, y primero vamos a hablar del problema de suficiencia. Este principio de suficiencia del sistema no está en este artículo 31 que os he citado, pero se puede deducir implícitamente del articulado de nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución, en el artículo 1, comienza diciendo que somos un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, al margen de las opiniones más o menos liberales que todos escuchamos, a economistas, a políticos, a partidos políticos, y que son muy lícitas, lo cierto es que nuestro Estado no es un Estado liberal. El Estado que contempla nuestra Constitución es un Estado social, tal y como lo denomina, es un Estado de bienestar. Y a lo largo de todo el articulado, pues, encontramos, pues, desde luego, la obligación de los poderes públicos de prestar una educación gratuita y a todos los ciudadanos, la constitución del establecimiento de la seguridad social. Bueno, vamos desgranando todos los derechos y todas las cuestiones sociales que contempla la Constitución, y vemos que efectivamente para todo este gasto social que es necesario de acuerdo con la Constitución, pues tenemos que recaudar lo suficiente. Y como vamos a ver ahora, pues parece que no estamos recaudando lo suficiente, ¿no? De todos estos artículos de la Constitución, a mí me gusta siempre recordar dos. El artículo 50, que habla de la necesidad de que los poderes públicos garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y esto me gusta recordarlo porque se habla mucho de la necesidad de dotar de suficiencia el sistema, a la seguridad social, para que se puedan atender a las pensiones. Y cuando se habla de esto, se está pensando muchas veces en recortar pensiones, en bajar pensiones, no es suficiente el dinero recaudado. Pero, sin embargo, la Constitución lo que habla es de la suficiencia económica de los ciudadanos en la tercera edad. Por lo tanto, hablamos de blindar las pensiones en la Constitución, y de alguna manera en este artículo 50 están blindados, y hay una obligación del Estado de atender, pues, a las pensiones, por supuesto, y que sean lo suficientemente
bueno, pues que tengan la suficiente capacidad como para que los ciudadanos puedan en la tercera edad pues llevar una vida digna, ¿no? Hay un artículo también que mucha gente desconoce, y es el artículo 128 de la Constitución, que subordina toda la riqueza, y lo dice así, toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Es un artículo muy interesante, que mucha gente desconoce, y en relación con este, hace poco tiempo, pues un político, que ahora es ministro, es Alberto Garzón, comentaba que hacía unos meses había tuiteado, en Twitter había metido el artículo, pero sin señalar a la Constitución, diciendo que debería de estar toda la riqueza subordinada, ¿no? Toda la riqueza del país al interés general. Recibió muchas críticas, comunista, desfasado, tal, le criticaban sin saber que esto lo dice nuestra Constitución, ¿no? Por tanto, bueno, lo que quería era dejar claro que el estado que contempla la Constitución es un estado de bienestar y que por tanto necesitamos obtener los recursos suficientes para garantizar todas las prestaciones, ¿no? En relación con el principio de suficiencia, en esta encuesta del CIS también hay algo llamativo, ¿no? Os decía que hay un porcentaje que casi triplica, ¿no?, de ciudadanos que piensan que deberían, o sea, están dispuestos a pagar más impuestos con tal de que mejoren las prestaciones. Y también hay un análisis en esta encuesta, digamos que apartado por apartado, de los sectores de enseñanza, protección, desempleo, sanidad, y pregunta a los ciudadanos si el gasto que se produce en todos estos sectores lo considera suficiente o poco, ¿no? Y habría que comentarlo. Bueno, pues los datos generales nos dicen que en enseñanza pues hay un 34% de ciudadanos que piensan que es suficiente frente a un 54% que creen que no, que hay que subirlo, ¿no? Y esto se da en todos los capítulos. Protección al desempleo es un 32 frente a un 50, en sanidad el 31 y casi lo duplica. Los ciudadanos el 60 que piensan que hay que mejorar y hay que aumentar el gasto, en vivienda 28 y 56, el doble, en seguridad social y pensiones ya estamos hablando de casi el triple, ¿no? Un 62% piensan que hay que dotar de mayor gasto a este capítulo frente a un 26%, en cooperación al desarrollo, también lo he incluido y también hay casi el doble, y en ayuda a la dependencia más que se triplica directamente. Los ciudadanos piensan un 20% que es suficiente el gasto frente a un 63,8% que piensan que hay que aumentarlo, ¿no? Pero lo más llamativo del caso, de este caso, es que la encuesta del CIS hace un análisis, hace un desglose luego de estas mismas respuestas en función de la intención de voto de los ciudadanos, de la ideología en definitiva, ¿no? Entonces vemos que esto es un tema más transversal, el estado de bienestar está asumido por la mayoría de los ciudadanos y es un tema más transversal de lo que nos hacen ver muchas veces en los debates políticos, ¿no? Cuando hay estos partidos que están continuamente planteando el bajar impuestos y, bueno, aunque no lo dicen, pero también plantean una reducción de alguna manera del estado de bienestar, ¿no? Que es una posición liberal, pero que, como digo, está fuera de la Constitución, pero además está fuera de la opinión mayoritaria. Y os digo así por encima, en relación con todos estos capítulos, pues en enseñanza, tanto el PSOE como el PP, como Unidas Podemos, como Ciudadanos, incluso Vox, que ya entra en la ecuación en este estudio del CIS, bueno, pues se dan esos porcentajes, o sea, están duplicando prácticamente en enseñanza, los que piensan que el porcentaje de ciudadanos que piensan que hay que aumentar el gasto en educación, ¿no? que los que piensan que no. Pero se dan todos los partidos, claro. Unidos Podemos, pues en este caso es un 70 frente a un 25, pero en Vox es un 54 frente a un 34, casi se duplica, ¿no? En protección al desempleo ocurre lo mismo, en sanidad, y además los porcentajes van más o menos en relación con ese general al que me refería. En sanidad, por ejemplo, los votantes de Unidos Podemos, el 76% piensan que hay que dotar de mayor gasto frente al 20%, pero Ciudadanos, los votantes de Ciudadanos, también un 70% frente a un 27%, los del Partido Popular un 55% frente a un 36%. Bueno, esto puede llamar la atención porque luego las propuestas de algunos de estos partidos no casan con esta opinión de los ciudadanos, ¿no? Y además, en ayuda de dependencia, que os decía que era el capítulo donde mayor diferencia había, pues también se da entre todos los partidos. Por ejemplo, los votantes de Vox piensan el 20% que es suficiente el gasto de ayuda a la dependencia, pero el 58,8% piensan que no.
Claro, si vemos esto y vemos las propuestas de estos partidos, concretamente si analizamos las propuestas de Vox, pues sabéis que son unas propuestas ultraliberales. Hablaban en fiscalidad de rebajar los impuestos más que ningún otro partido y en definitiva estaban hablando de adelgazar el Estado, ¿no? Pues sus votantes, a pesar de que de estas propuestas, lo que opinan es esto que os digo, ¿no? O sea, esto es muy transversal, al margen de otras connotaciones que seguramente son las que guían a muchos de estos votantes por una u otra opción. Vamos a recordar el tema de Cataluña en este momento, la bandera, los nacionalismos y todo esto, ¿no? Pero y en algunos casos cuestiones, digamos que bastante criticables, como puede ser xenofobia, homofobia y demás, ¿no? Pero si hablamos de estas cuestiones sociales y de esta necesidad de dotar de gasto público a todos estos capítulos, vemos que es transversal, que todos los ciudadanos opinan con independencia de su voto que se debe mejorar y por tanto lo que están opinando es que no es suficiente el gasto y que debemos de recaudar más para gastar más, ¿no? Bueno, esto ya, como digo, se da en todos los partidos. Igual esa tendencia en relación con la idea de pagar más impuestos a costa de mejorar los servicios públicos, esto se da también ese mayor porcentaje sobre quienes piensan que hay que reducir los impuestos a costa de los servicios públicos, también se da, no os voy a comentar, pero se da en todos los partidos también, ¿no? Por tanto, bueno, pues aquí hay una disfunción, hay algo que no cuadra entre lo que nos plantean los partidos políticos muchas veces y las opiniones de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver que esto ocurre en muchos otros capítulos cuando hablamos de fiscalidad, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto y en relación con esta falta, para iluminar esta falta de suficiencia de nuestro sistema, pues la comparativa que ya muchas veces ha resolvido entre la presión fiscal en España y en el resto de Europa, la presión fiscal no es más que la relación entre el total de los ingresos tributarios y el PIB, ¿no? Esa es la comparativa entre países. Bueno, pues España, en relación con la presión fiscal, el último dato de Eurostat de la Unión Europea para el año 2018 es que tenemos una presión fiscal del 35,4% sobre el PIB, frente a la media de la Unión Europea a 28, ahora ya a 27, con la salida de la Gran Bretaña, del Reino Unido, está en un 40,3% y si hablamos de la zona euro está en un 41,7%. O sea, tenemos un diferencial con la media de Unión Europea y de zona euro importante, muy importante, de entre 5 y más de 6 puntos, depende qué comparativa tengamos. Esto en definitiva quiere decir que tendríamos que estar recaudando para estar en la media de la Unión Europea 58.000, casi 60.000, 58.900 millones más al año. Esto es un problema que tenemos de suficiencia, ¿no? Estamos recaudando casi 60.000 millones menos que la media de la Unión Europea y si nos comparamos con los países del euro, pues estamos recaudando 75.000 millones menos. Esto es mucho dinero, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que nos dan estos datos. Luego, si hablamos del gasto público, pues también ocurre lo mismo. El gasto público, el último dato para el año 2018 en España es el 41,7% del PIB, el total del gasto público, frente a un 45,8% del PIB en la media de la Unión Europea. Estamos hablando de más de 4 puntos también en relación con el gasto. Esto supone casi 50.000 millones que gastamos menos de los países que la media de los países de la Unión Europea. Y cuando hablamos de media hay que tener en cuenta que estamos todavía muy lejos de los países más desarrollados con los que tendríamos que compararnos, porque entre los 27 pues hay países más y menos desarrollados económicamente, ¿no? Presión fiscal, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el país con mayor presión fiscal de la Unión Europea es Francia, que está en el 48,4%, después Bélgica en el 47%, Dinamarca en el 45%. Nosotros ocupamos el puesto 19 de los 27 y los 3 últimos son Bulgaria, Rumanía e Irlanda. Lo de Irlanda es algo que luego comentaremos, es algo extraño, ¿no? Porque Irlanda, como sabéis, pues tiene el domicilio de muchas de estas grandes empresas transnacionales que no pagan impuestos en España ni en ningún país europeo y que, bueno, en teoría están tributando en Irlanda, aunque lo hacen a tipos muy bajos también, ¿no? Como consecuencia de ese desplazamiento de muchas empresas con sus activos, muchas veces activos que no son tangibles, ¿no? Que estamos hablando de propiedad intelectual y de marcas y de todo esto, pues su PIB experimentó un crecimiento de un 25% hace 4 años y por tanto pues esta comparativa de nivel de presión fiscal no vale mucho, ¿no? Pero Rumanía y Bulgaria sí, y estamos más cerca en presión fiscal de estos países que desde luego de Francia, de Bélgica o de Dinamarca, ¿no?
esa evolución, esta presión fiscal además no es algo, digamos, que ocurra en el año 2018 este diferencial, sino que es algo que venimos arrastrando históricamente. O sea, yo tengo un cuadro desde el año 2007 y siempre hay un diferencial importante. El 2007 fue el año de máxima recaudación en España, tuvieron que pasar más de 10 años para volver a recuperar esa recaudación, que fue en el año 2018, cuando la recuperamos, pero aún así en el año 2007, con toda aquella recaudación, todavía estábamos 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, o sea, estábamos más de 20.000 millones o menos de 20.000 millones de recaudación. Luego ya cada año con la crisis pues fue aumentando hasta el último dato que os daba de esos más de 60.000 millones, ¿no? Esto en relación con el principio de suficiencia, que creo que está claro que no estamos recaudando lo suficiente, ¿no? Nuestro sistema no está recaudando. Luego veremos por qué, ¿no? Por muchas razones, desde luego relacionadas con la falta de equidad del sistema, ¿no? Pero ya entrando en esto, en la equidad, tenemos que decir algo, y es que el problema que tenemos en España, más acrecentado que otros países europeos, no solo en suficiencia, sino también en equidad, en justicia fiscal, viene de principios de los años 80, con las teorías de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Reino Unido. Bueno, pues empezó a plantearse o a imperar unas teorías económicas neoliberales, que lo que nos decían es que el tema impositivo, los impuestos son malos, distorsionan el mercado y lo mejor es que no haya impuestos, pero como incluso las posiciones más liberales admiten que es necesario un Estado, por lo menos con la defensa, las fronteras y poco más, ¿no? Y poco más, la justicia y la policía y demás. Bueno, pues entonces en caso de que haya impuestos, lo que nos dice esta teoría es que lo mejor es que haya impuestos indirectos. La distinción entre impuestos directos e indirectos, pues para que os hagáis una idea, los que no la conozcáis, los impuestos directos son el impuesto sobre la renta, es el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, son impuestos que gravan una manifestación inmediata de riqueza. Son impuestos sobre la riqueza, sobre la propiedad, sobre la renta, mientras que los impuestos indirectos lo que están grabando es una manifestación no inmediata, sino mediata. Quiero decir, son los impuestos sobre el gasto. Impuestos sobre el gasto, que es básicamente el IVA, ¿no? El más conocido. Los impuestos indirectos, como el IVA, gravan a todo el mundo por igual, con independencia de su capacidad económica, y por tanto decimos que son más injustos que el impuesto sobre la renta, que se paga en función de que tengas una mayor o menor renta, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, el de sociedades. Bueno, sin embargo, pues la tendencia ha sido en estos años a ir sustituyendo la imposición directa por la indirecta. Cuando hablamos del IVA y los impuestos indirectos decimos que son regresivos. No solamente son más injustos que los directos, sino que son regresivos. Esto quiere decir que tienen o gravan en mayor medida a quien tiene menores rentas. Quien tiene que dedicar toda su renta al consumo, pues está viendo grabada toda su renta en el impuesto del valor añadido cuando hace cualquier compra. Quien tiene una progresión al ahorro y quien no tiene que gastar toda su renta y va ahorrando dinero, pues a medida que va ahorrando tiene, digamos, un menor impacto ese impuesto sobre estas personas, ¿no? La presidenta del Banco de Santander sí que es cierto que consume más que cualquiera de nosotros, pero no consume tanto como para que se ponga de manifiesto ese diferencial que tendría que haber en tributación, en el IVA, con respecto a su gasto y al nuestro, ¿no? Sin embargo, en el impuesto sobre la renta, en el impuesto, en teoría, tendría que tributar muchísimo más, en el impuesto de patrimonio, en sucesiones. Por esto decimos que los impuestos directos son más justos que los indirectos. Sin embargo, estas teorías, a partir de los años 80, lo que hicieron fue ir sustituyendo imposición directa por indirecta, ¿no? En relación con esto, también el barómetro del CISA, que me estoy refiriendo todo el rato, pues también pregunta a los ciudadanos y dice, en su opinión, los impuestos se deberían recaudar sobre todo con impuestos directos o indirectos. Y bueno, aquí es una desproporción importante. El 62% de los ciudadanos piensan que debe descansar el sistema, sobre todo sobre impuestos directos, frente a un 18% que piensan que debe ser sobre indirectos. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo, que si analizamos la intención de voto de cada uno, pues será una proporción muy similar entre todos los partidos también, con lo cual, bueno, pues esa sustitución de impuestos directos por indirectos que se ha venido produciendo y se sigue produciendo, hasta ahora se ha venido produciendo en España, pues lo que está haciendo es desoír la opinión también de los ciudadanos y de cualquiera
del ámbito político, ¿no? en el que votan estas personas, con lo cual bueno, pues lo que hay que pensar es que son más bien grupos de interés a los que los gobiernos han ido haciendo caso en relación con esta evolución de nuestro sistema tributario, ¿no? Desde los años 80, en España un poquito más tarde, pues ha ido produciéndose esta evolución y se ha manifestado en varias cuestiones. La supresión del impuesto de patrimonio, que ahora hace unos años se volvió a retomar, pero de manera transitoria, y que, como sabéis, pues hay comunidades como Madrid donde no se tributa por el impuesto de patrimonio. Por cierto, que en Madrid el último dato de la agencia tributaria es que se dejan de recaudar 995 millones de euros al año, que tendrían que pagar aproximadamente unas 14.000 madrileños. Por tanto, cuando nos dicen que en Madrid está muy bien porque se pagan menos impuestos, bueno, pues el impuesto de patrimonio está muy bien para los 14.000 personas madrileños, que es un porcentaje ínfimo del total de madrileños, que se están ahorrando y nos está costando casi 1.000 millones de euros, ¿no? Luego, por otro lado, pues la presidenta de la comunidad anunciaba hace unos meses bajadas importantes para todos los ciudadanos, y esas bajadas, que son una serie de deducciones en el impuesto sobre la renta y alguna otra bonificación, creo que el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, el mes pasado, pues las cifraba, el importe lo cifraba en 16 millones de euros. Estos son los beneficios fiscales para la mayoría de los ciudadanos, pero lo que nos dicen es que 995 millones se están dejando de recaudar y están beneficiando a solo 14.000 personas, ¿no? Bueno, esto pasa con el impuesto de patrimonio. También con el impuesto sobre la renta ha habido en los últimos años, las últimas décadas, pues ha habido unas rebajas importantes en cuanto a tipos, en cuanto a tramos. Hubo un punto de inflexión en el impuesto sobre la renta, que fue cuando se decidió sacar de la tarifa general los rendimientos de capital, denominar los rendimientos del ahorro, que es como más amigable con respecto a la bonificación que se produjo, y ahora mismo hay una diferencia importante entre la tributación de los rendimientos de capital y de la tributación de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Estos últimos van a la tarifa general, pueden llegar hasta tipos del 45%, con alguna diferencia en función de la comunidad autónoma, mientras que la tributación sobre los rendimientos de capital pues está en una horquilla de entre el 19 y el 23%, ¿no? Lo máximo que se paga es el 23%. Con lo cual, esta dualidad del impuesto, que es como la denominamos, pues no tiene ninguna justificación, ¿no? El impuesto sobre la renta, en principio, es un impuesto configurado como un impuesto que va a gravar pues, todas las rentas que tiene una persona física, con independencia de cuál es su origen. Bueno, pues desde hace unos años ya, si los rendimientos son de capital, pues no se tributa igual, ni mucho menos. Se tributa pues, aproximadamente la mitad que si se está tributando o que se está tributando por los rendimientos de trabajo, ¿no? Con el impuesto de sociedades pues ha pasado algo parecido. El impuesto de sociedades es verdad que no ha sido nunca un impuesto progresivo, ha sido un impuesto a cuota fija, se paga el mismo importe, pero en los últimos años se ha producido una reducción importante de los tipos nominales, en principio, ¿no? Se pasó del 35 al 30% y recientemente en 2015 quedó en el 25% para todas las sociedades, ¿no? Pero es que además de esa bajada del impuesto en el tipo nominal, el impuesto de sociedades ha producido en los últimos años una cantidad de deducciones, de bonificaciones, de regímenes especiales que hacen que al final, bueno, el impuesto de sociedades ahora mismo sea el mayor agujero que tenemos de recaudación en nuestro sistema, ¿no? Antes decía que en el año 2007 fue el año de máxima recaudación, en el año 2018 hemos alcanzado más de 200.000 millones en estos impuestos estatales, que era lo que se había recaudado en 2007. Todos los impuestos han sobrepasado la recaudación de aquella fecha, salvo el impuesto de sociedades. Ahora mismo estamos recaudando casi el 50% menos, más del 40%. Estamos recaudando en relación con el año 2007. En el año 2007 se recaudaron unos 45.000 millones y el último dato de 2018 y 2019 va a ser muy parecido, está en torno a los 25.000 millones. Con lo cual tenemos un problema importante en el impuesto de sociedades, ¿no? Muy relacionado con ese tipo efectivo mínimo que pagan las grandes transnacionales, entre otras las grandes empresas digitales. Hoy es de actualidad porque el Consejo de Ministros habéis oído que ha aprobado
el proyecto de ley de la denominada tasa Google, que es un impuesto para intentar que estas empresas digitales que tanto se ven en España y que tantos beneficios obtienen, tributen de alguna manera, porque ya sabéis que Google, Apple, Netflix, todas estas sociedades, la tributación que tienen en España es pero ínfima. De hecho, Netflix tributó el año pasado por 3.000 euros, pagó 3.000 euros de impuesto, ¿no? Lo cual es con la actividad que tienen. Bueno, pues se valen de que el impuesto de sociedades es un impuesto que se configuró a principios del siglo XX y estaba pensado pues, en una economía que no tiene nada que ver con la actual, desde luego, ¿no? Con la economía digital. Estaba pensado en empresas que elaboraban su producción y vendían sus productos en un estado determinado, ¿no? Y de hecho el impuesto de sociedades se paga en el estado donde está domiciliada la compañía. Ahora mismo ocurre que aquí no necesita estar domiciliada ninguna de estas grandes compañías para prestarnos y vendernos sus servicios pues, a través de Internet, ¿no? Y entonces ahí esto hace que bueno, todos los beneficios que tienen estas empresas en nuestro país pues no tributen aquí porque tienen domiciliada su empresa pues, en Irlanda, en Holanda y bueno, y al margen de que luego estos países lo que tienen son acuerdos con paraísos fiscales ya digamos declarados abiertamente como son Islas Vírgenes Británicas o como son Islas Caimán, donde al final acaban tributando, no tributando, pero llevando sus beneficios todas estas empresas, ¿no? Bueno, el impuesto que hoy se pone en marcha para intentar que paguen algo estas empresas no es un impuesto de sociedades, no es un impuesto sobre el beneficio, sino un impuesto indirecto que lo que va a gravar es la actividad que tienen estas empresas en nuestro país, ¿no? Veremos cómo acaba, porque ya sabéis que Trump está amenazando con aranceles, lo ha hecho a Francia, que impuso este año el impuesto también y amenazó con un 25% de aranceles al vino francés, a nosotros nos amenaza con hacerlo sobre los coches que se fabrican en España, sobre el aceite. Y bueno, esto es un pulso que se está manteniendo en la OCDE, entre Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa, no todos, porque también en Europa tenemos un problema, y es que Irlanda, como os decía antes, pero además otros países donde están instaladas estas empresas, pues también se oponen, ¿no?, a gravar más a estas compañías, ¿no? Esto con el impuesto de sociedades, y luego ya tendríamos que hablar de los mecanismos de elusión que tienen pues, grandes fortunas y grandes empresas. Uno muy conocido es las famosas SICAV, que son las sociedades de inversión de capital variable. Es un producto en principio pensado como un fondo de inversión para que muchos inversores pues, tengan ahí sus ahorros, sus inversiones y no tributan tanto como en un fondo de inversión, en tanto no se hace efectivo el beneficio, en tanto no sacas tu inversión de esa compañía, ¿no? En el caso de la SICAV lo que ocurre es que esto no es exactamente como un fondo de inversión, porque son sociedades destinadas para esto, pero que las utilizan pues, personas, una persona, un grupo familiar, grandes capitales, para mantener ahí sus inversiones, sus beneficios y no tributar, o al menos demorar el pago del impuesto en tanto no salen de esas compañías esos beneficios, ¿no? Bueno, ahí es donde van pues los más de 1.000 millones que Amancio Ortega pues, obtiene cada año en dividendos de sus empresas, las tiene en una SICAV, y esto es absolutamente legal, o sea que esto lo que hay que hacer es modificar ese régimen para que no tengan esa posibilidad, ¿no? Además de la SICAV hay pues, cantidad de utilización de sociedades por parte de grandes capitales y bueno, y luego otros mecanismos que tienen las grandes empresas para acabar tributando muy poco, ¿no? Muy poquito. El actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que era el presidente de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en la elaboración de los actuales presupuestos, que fueron los últimos de Montoro, pues ya en la Comisión de Presupuestos en el año 2017, en la comparecencia, decía textualmente que las reformas impositivas que se habían producido en los últimos años habían supuesto una traslación desde la imposición directa a la indirecta y dentro de la directa desde las rentas de capital a las rentas del trabajo. Y la conclusión era que si no se invierte esta tendencia, el sistema fiscal se dirige hacia un sistema proporcional, de manera que todo el mundo pagará lo mismo con independencia de sus rentas, ¿no? Y esto es algo que, como veíamos al principio, estaría y está en contra del artículo 31 de la Constitución, que habla de ese principio de progresividad, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, solo comentaros que la importancia
importancia que tiene el impuesto sobre la renta en nuestro sistema fiscal es fundamental. O sea, para que os hagáis una idea, más del 40% de lo que se recauda a nivel estatal pues proviene del impuesto sobre la renta. Un 33%, algo menos, proviene del IVA, un 16% del resto de impuestos que son prácticamente indirectos, como son los impuestos al consumo sobre bebidas alcohólicas, sobre gasolina, el tabaco, bueno, que son impuestos también tan injustos como el IVA, ¿no? Porque se pagan igual con independencia de la capacidad económica de cada uno. Y luego el impuesto de sociedades supone tan solo un 11%, ¿no? Entonces, bueno, si sumamos ese 40% que recauda el IRPF más el 33% del IVA, que como os decía antes, bueno, pues se recae ya no solo sobre las clases medias, sino también básicamente sobre las clases más desfavorecidas, tiene su prestación de desempleo y la tiene que dedicar al consumo, pues se ve grabado en mucha mayor medida, como os decía antes, de una persona que tiene una posibilidad de ahorro, ¿no? Pero es que además de esto, bueno, esto lo que nos llevaría, y si sumamos el resto de impuestos indirectos, pues a esto que muchas veces oís y que es cierto, y que esto es lo que constata que es cierto, que más del 80%, casi el 90% del sistema tributario pues se sujeta a la tributación de las clases medias y de las clases más desfavorecidas, ¿no? Luego, dentro de ese 40% del total de recaudación del IRPF, el IRPF recauda cerca de 80.000 millones de euros al año, ¿no? Bueno, pues de esa recaudación, el 85% proviene de la tributación de los rendimientos del trabajo, o sea, de trabajadores y de pensionistas. El 9% de los rendimientos de capital y el 7% de los rendimientos de autónomos, de profesionales y de empresarios, ¿no? Con lo cual, pues, efectivamente el sistema se está basando sobre todo en las clases trabajadoras, ¿no? Sobre esta tendencia que os digo que se viene planteando desde los años 80, últimamente empieza a haber ya algunas voces discrepantes, ¿no? De hecho, ha habido ese discurso monotemático, ¿no?, que hemos estado oyendo durante tanto tiempo, de que los impuestos son malos, aún se dice, ¿no?, de que, bueno, la responsabilidad de la crisis fue de que gastamos demasiado por encima de nuestras posibilidades. Todo esto empezó a cambiar, ¿no? Y de hecho ya instituciones, o hasta instituciones como el Fondo Monetario Internacional, pues ya empiezan a hablar de la importancia que tiene en la economía y como un factor que va en detrimento del crecimiento las desigualdades económicas, ¿no? Hasta ahora siempre se hablaba de las desigualdades como un fenómeno social, político, pero económico no se trataba, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ya desde el año 2017, en uno de sus informes, digamos, estrella que publica cada año, el Monitor Fiscal, ya dice que las desigualdades son un problema económico y que hay que atajarlas. Y también viene a desmontar ya, el Fondo Monetario Internacional nada menos viene a desmontar ya esta tesis de que, bueno, la progresividad, los impuestos directos van contra el crecimiento económico, ¿no?, que es lo que antes me refería cuando hablaba de esas tesis de las teorías económicas del impacto de los impuestos, ¿no?, estas teorías liberales. Pues ahora ya el Fondo Monetario Internacional empieza a decir que eso no es así, que de hecho no se constata en la realidad de los estados que los impuestos progresivos hayan ido en detrimento del crecimiento. Al contrario, lo que empieza a decir es que como consecuencia de esa desregulación, ¿no?, en impuestos directos en los estados, pues se está produciendo un incremento de la desigualdad, ¿no? Los impuestos directos, los impuestos progresivos, como el impuesto sobre la renta, no solamente tienen la función de recaudar más de quien más tiene, sino además tienen una función redistributiva, de manera que, bueno, aunque no es muy grande esa función, lo es más de las transferencias, de las prestaciones sociales y demás, pero sí tiene esa función. La progresividad conlleva el que quien tiene más paga más, pero no proporcional, sino progresivamente, en mayor medida que quien menos tiene, ¿no? Y por tanto contribuye a esa redistribución de rentas. Bueno, pues con independencia de que en la mayoría de los países occidentales ha venido ocurriendo algo así, desde luego en España, según los datos de la Unión Europea, pues estamos liderando ahora mismo los datos de desigualdad de riqueza, de desigualdad de rentas en la Unión Europea. Y otro dato es que el sistema fiscal no corrige o corrige en menor medida que la media de la Unión Europea esa situación de desigualdad, ¿no?
Por tanto, bueno, estas son voces que se están oyendo. Esto sobre la desigualdad en rentas, pero en riqueza está ocurriendo lo mismo, ¿no? Y hay, bueno, pues algunos economistas, como Piketty, como algunos otros, que ya vienen planteando pues, la necesidad de dotarnos de impuestos sobre la riqueza potentes para evitar esa desigualdad que va en aumento, ¿no? Y que al final es un problema económico también, como digo, ¿no? Bueno, ya para acabar os diré que concretamente en España, a principios de los años 70, de los años 80, a mediados de los 70, a partir del año 78, que es cuando se establece el impuesto sobre la renta, pues en principio llegamos a tener tipos marginales máximos que llegaban al 70%. Hoy sería impensable, ¿no? Ya se dice que ese 45% máximo en el que estamos es muy alto, dicen, bueno, pues se ha llegado a tipos del 70% y no pasaba nada, ¿no? En la primera década hasta los años 90 estaban por ahí, en el 60 y tantos %. Y en cuanto a tramos en el impuesto sobre la renta, llegamos a tener hasta 35 tramos. Esto es lo que dota de mayor progresividad al impuesto, ¿no? Los tramos son lo que va a pagar cada uno en función de la renta hasta tal cuantía, ¿no? Llegó a haber 30 y tantos, ahora mismo tenemos 5 nada más, ¿eh? En algunas comunidades autónomas, algunas más, en el tramo autonómico, pero bueno, todo esto ha hecho frenar la progresividad, ¿no? Y sin embargo, como dice el Fondo Monetario Internacional, durante todos esos años en los que teníamos esos tipos tan altos, pues España seguía creciendo, o sea, no había un problema con el crecimiento del PIB, al contrario, fue creciendo y bastante, ¿no? Desde los años 70, finales de los 70, 80, pues hasta la crisis, ¿no? del 2008. Para que os hagáis una idea, si comparamos los tipos máximos del impuesto sobre la renta, ese 45% en España, con los de los países de la Unión Europea, estamos en la mitad, estamos en el puesto 15 de los 27, ¿no? Y esto se dice muchas veces, bueno, estamos en la media. Bueno, estamos en el puesto 15, pero tenemos justo por detrás a todos los países menos desarrollados. Todos los países más desarrollados económicamente son los 14 que están por encima de nosotros. O sea, por detrás está Chipre, Croacia, Malta, Polonia, Letonia, Eslovaquia, Estonia, República Checa, Lituania, Hungría, Rumanía y Bulgaria, ¿no? Con lo cual parece que por el peso económico de España en la Unión Europea deberíamos estar más cerca de estos otros países que tienen tipos que llegan al 57%. En Suecia, el 55% en Dinamarca, el 55% en Grecia, el 53% en Bélgica. O sea, hay margen para subir esos tipos, que es lo que bueno, se plantea ahora este gobierno, ¿no? El gobierno de coalición. Sabéis que va a llevar una reforma del impuesto sobre la renta aumentando los tipos de gravamen a las rentas superiores a 130.000 euros. Sé que cuando se dice por parte de algunos sectores que esto va a afectar a la clase media, pues que me digan a mí que la clase media gana 130.000 euros al año, pues no parece muy claro, ¿no? Esa va a ser la subida, 130.000 euros, ¿no? Y en el caso de las rentas del ahorro, a partir de 140.000 euros. O sea, estamos hablando de algo que va a afectar a un porcentaje muy pequeño de ciudadanos, ¿no? En definitiva, ya la conclusión, para dejar un rato, ¿no? Para charlar un poco sobre estos temas, es que, bueno, todos estos datos lo que nos reflejan es que recaudamos poco y mal, ¿no? Recaudamos poco, no recaudamos suficiente y además recaudamos mal porque estamos recaudando de forma injusta, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esto es algo que hay que solucionar, ¿no? Gesta, que es la organización que represento, está en la Plataforma por la Justicia Fiscal, en la que hay pues, muchas organizaciones, entre ellas la que representa también en la plataforma Ricardo. Y bueno, nosotros hablamos de 7 cuestiones, ¿no? Para mejorar este sistema. Hablamos de la necesidad de dotar de más progresividad al sistema fiscal, de luchar contra la evasión y la elusión fiscal, la reforma del impuesto de sociedades para acercar el tipo efectivo al nominal, gravar la acumulación de riqueza, contener la regresividad de esa imposición indirecta del IVA. Educación tributaria es muy importante, no he tenido tiempo, ahora si queréis hablamos un poco de fraude, y desde luego uno de los rasgos que diferencia a España del resto de los países de nuestro entorno es la baja conciencia fiscal que tenemos en relación con la de otros países, ¿no? Para eso es necesaria una educación tributaria, es necesaria pedagogía, pero nosotros siempre decimos que es necesario hacer esa pedagogía dando ejemplo, porque claro, todos los años desde hace tiempo vemos esos anuncios cuando llega la campaña de la renta, que sale el abuelo diciéndole al nieto que, en fin, que hay que pagar impuestos para construir colegios. Todo eso está muy bien, pero claro, durante estos años atrás hemos estado viendo esos anuncios al tiempo que veíamos noticias que escandalizaban bastante, ¿no? Por la corrupción, por delitos fiscales.
donde buena parte de la clase política ha estado incluida, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que hacer esa pedagogía dando ejemplo. Y desde luego el ejemplo ha brillado por su ausencia en los últimos años, ¿no? Hemos visto muchas veces a políticos, como ocurrió en el caso del expresidente de la Diputación de Castellón, este señor que le condenaron, tuvo varios juicios por corrupción, por bueno, un montón de temas. Al final le condenaron, según él, solo por delito fiscal, ¿no? Tuvo una condena de, no sé, recuerdo si fueron 3 años, incluso llegó a la cárcel y tal, pero él se vanagloriaba de que solo lo habían condenado por delito fiscal, ¿no? Dice, bueno, un político vanagloriándose de esto. Pero es que además hemos visto declaraciones muchas veces, recuerdo al actual presidente de la COE, no al anterior, que sabemos todos dónde está, ¿no? a este diciendo que, bueno, valorando también el hecho de los delitos fiscales, diciendo que quién no ha cometido una infracción tributaria, que esto es como los problemas de tráfico, a quién no le ha puesto una multa. Bueno, todo esto hace mucho daño, desde luego, ¿no? Y no anima precisamente a que los ciudadanos a pie de calle pues pidan sus facturas cuando hacen sus reparaciones en casa y demás, ¿no? Por eso siempre decimos que esa pedagogía tiene que venir primero dada por una imagen que tienen que dar por la clase política, ¿no? Sobre esto. Y luego, por último, la plataforma nos habla de la necesidad de mayor cooperación internacional en materia fiscal con otros países. Ahora mismo, con la globalización, pues es muy difícil atajar esos problemas, esa planificación fiscal agresiva de las grandes sociedades, si no es a través de acuerdos, ¿no? Pero es muy complicado poner de acuerdo a los países. Lo estamos viendo que está ocurriendo ahora con esta imposición que se intenta poner a las empresas digitales y la resistencia de Estados Unidos, que bueno, ya sabemos cuál es la política fiscal de Trump, ¿no? Que ha reducido el impuesto de sociedades al 50%, está intentando y está trayendo beneficios de muchas de estas empresas que se quedaban fuera de Estados Unidos, pues ahora con esta mejor fiscalidad pues los está trayendo, ¿no? Pero buena parte de esos beneficios están generados en Europa y en otros continentes en los que no están pagando, ¿no? Y por tanto se resiste Trump a que esto ocurra, ¿no? Bueno, yo creo que con esto sí, no sé. Pero no haberos aburrido mucho. Como veis, nos ha hecho un cuadro realmente complejo, pero muy interesante, así que podéis, Andrés, nos vas ayudando a coger las palabras. A ver, aquí la señorita Valentina. Venga, ánimo. A ver, yo quería que nos dieras una pincelada sobre dos cosas. ¿Dónde está, cuál es el efecto que en un momento dado hemos visto que hay muchas empresas que tienen un edificio en propiedad, cogen y lo venden y lo alquilan, sin mover una silla? O sea, ¿cuál es la trama que se montan económica para que les interese el edificio que ya tienen en propiedad, venderlo y pagar alquiler? Y aparte de eso, entiendo que todo esto que hemos estado hablando no hemos considerado la parte de la sanidad, donde también hay un tope, por las rentas de trabajo, por la que yo conozco, se paga, me parece que es hasta los 42.000 o 45.000 euros o algo así. Todo lo que ganas por encima de eso ya no pagas nada a la sanidad. Y si están contabilizados, ¿tiene algo que ver con el cambio de impuestos o va completamente aparte? Bueno, la primera pregunta... ¿Respondo? Sí, la primera pregunta, bueno, claro que tiene su deriva fiscal, ¿no? Al margen de otras. Esto es lo que hizo el Banco de Santander, pues justo poco antes de pinchar la burbuja, ¿no? Que vendió, se deshizo de todos sus inmuebles y los cogió en alquiler, ¿no? Con lo cual ganó muchísimo dinero, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y desde luego fiscalmente también tiene su beneficio porque esos alquileres son gastos, ¿no? Es un gasto que se van a deducir, con lo cual, bueno, pues fiscalmente siempre interesa a la empresa. Ya sabéis que, por ejemplo, en los coches, las empresas lo que hacen es un leasing para precisamente deducirse, ¿no? Todo ese gasto a través del alquiler. Claro que tiene muchas derivas, ¿no? Hay muchas situaciones que la ley permite, antes hablaba de esas situaciones de elusión y en muchos casos, bueno, pues lo que ocurre es que las empresas, en algunos casos, superan el listón de lo que es admisible y entonces esa es la fina línea que hay entre la ilusión y la evasión. La ilusión, cuando hablamos de ilusión nos referimos a la rebaja de la factura fiscal, a pagar menos impuestos, pero dentro de la ley, ¿no? Dentro de la legalidad. Eso sería la ilusión. Este tema de las SICAV que os comentaba antes. Y la ilusión, pues ya directamente es incumplir las normas fiscales, ¿no? Y caer en el fraude. Es una línea muy fina y muchas veces
lo estamos viendo continuamente en televisión, qué ha ocurrido con la utilización de sociedades por parte de futbolistas, de tantos profesionales, ¿no? Que bueno, sí que hay posibilidad de utilizar sociedades, pero claro, con un límite, ¿no? Porque lo que vemos es que muchas veces estas personas están montando sociedades que no tienen en realidad ninguna actividad y que además están inflando de gastos personales, ¿no? Que están metiendo en su declaración. Bueno, todo esto en relación con esa primera pregunta, ¿no? La segunda, te referías a la seguridad social, ¿no? A las cotizaciones a la seguridad social. Es otra de las cuestiones que ahora mismo también está sobre la mesa, ¿no? La posibilidad de levantar ese listón que hay y que se cotice por lo realmente cobrado, que sea mayor la cantidad, ¿no? De la cotización, aunque claro, el argumento es que como está topado luego en la percepción no en la sanidad, sino en las pensiones, la percepción de la pensión, pues este es el tema, ¿no? Pero es cierto que esta es una de las cuestiones. Precisamente el actual ministro de Seguridad Social, pues cuando era presidente de la AIREF, él hablaba mucho de esta cuestión, ¿no? Es una de las cuestiones que hay que hacer. Lo que ocurre es que las empresas y determinados sectores pues están muy en contra, claro, pero es una de las propuestas que seguramente llevará este gobierno. Pues hoy estaba diciendo Espinosa de los Monteros que somos el país que más paga, contando a la seguridad social y los impuestos. Lo ha hecho sin rubor, lo ha hecho la de la ciudad. Bueno, en cotizaciones sociales es verdad que la cotización de la empresa sí que está por encima de la media o en la media de la Unión Europea, ¿no? Si sumamos las dos, no, estamos por debajo de la media también, ¿no? Pero bueno, digamos que, comentaba si esto se puede considerar impuestos. Cuando hablamos de presión fiscal, con ese dato que os daba de presión fiscal de comparativa entre países, están incluidas justo junto a los impuestos también las cotizaciones sociales, por supuesto. Y ahora, pues en este momento en el cual tenemos este problema con las pensiones, pues está claro que si va a haber unos años en los cuales, como consecuencia del baby boom, pues va a haber un aumento de pensionistas y como consecuencia de la precariedad laboral tenemos bajas cotizaciones, pues habrá que cubrir con impuestos, obviamente, y se va a hacer, claro que habrá que cubrir con impuestos el diferencial, ¿no? Ya antes os recordaba el artículo 53 de la Constitución, que habla de la sostenibilidad de la economía de los mayores, ¿no? Primero una reflexión y la segunda una pregunta. Con respecto a la reflexión, cuando has hablado del tema de que realmente la diferencia que hay, la escasa diferencia que hay según las distintas opciones políticas con respecto al deseo de cotizar, de pagar más y tal y cual. A mí me parece, aparte de las presiones de los grandes tal, a mí me parece que entra dentro del gran cinismo que tenemos también educacional por la falta precisamente de eso, de formación de lo que es la responsabilidad social que como personas tenemos frente al resto de la comunidad. En el sentido de que cuando resulta que nosotros nos encontramos ante una pregunta de decir, ¿deberíamos pagar más? ¿Estaríamos más dispuestos si teníamos mejores servicios? Estamos en el deber ser. Y entonces te encuentras con el papel y dices, ostras, yo aquí tengo que decir que por supuesto estoy dispuesta a pagar más, porque me siento mal si digo otra cosa distinta. Pero en la realidad y en la práctica y en la praxis, es un país de pícaros, o sea, entonces vamos luego y eso, si puedo no pago el IVA, si puedo esto con IVA y sin IVA, o sea, voy haciendo, trampeando en mi vida cotidiana y en todas las cosas donde puedo evadir esos impuestos o eludir, como tú has dicho, la ilusión en esa línea fina en la cual, bueno, evidentemente lo del IVA es evasión, pero bueno, podríamos decir en más o menos medida. Eso por una parte, que a mí me parece que es que entre el desideratum, entre cómo nos deseamos ver y cómo somos, en este país tenemos una gran deficiencia de educación ciudadana y educación cívica. De que nos pongamos frente a nuestra realidad y decir, eres una ciudadana indecente porque estás haciendo esto. Y eso a mí me parece terrible, con todo si lo unimos con el tema ahora de todo el tema de la educación y de que se puede evitar hablar de estos temas, que se debería hablar a los niños y a las niñas en la propia escuela y que debería ser algo que debería estar desde el principio, lo que es la educación para la ciudadanía
en un sentido eso, muy amplio de muchas cosas. Es una reflexión, por una parte, me parece, entre la imagen y lo que somos. Y luego, por otra parte, con respecto a la parte ya más de, que ya está dentro más de la economía, y esto a lo mejor se cede un poco, pero quizás porque yo pertenezco al cuerpo técnico de seguridad social, pues realmente creo que se está haciendo, desde mi punto de vista se está haciendo, me gustaría saber tu opinión, porque yo creo que se está haciendo un debate falso, entre comillas, con respecto a la crisis del sistema. Real, en cuanto que evidentemente le estamos prestando todos los días miles de millones porque ya no tiene fondos, o sea, porque se ha acabado la granucha que había. O sea, real sí, pero digo ficticia en el sentido de que yo desde luego siempre, dentro de la doctrina de la seguridad social, siempre la gente ha hablado de la cotización, si es un impuesto o no es un impuesto. Yo creo que es un impuesto, o sea, lo creo sinceramente, o sea, dentro de esa parte doctrinal, que bueno, que se hacen esas historias. Pero realmente lo que a mí me parece es que se hace un planteamiento falso, porque yo creo que habría prestaciones que es que directamente se deberían sacar del sistema. O sea, el sistema no tiene ningún sentido que la orfandad, que la viudedad, o sea, prestaciones dentro de la propia cosa, incluso la propia parte administrativa, que los edificios, que los funcionarios de la seguridad social se sigan pagando con presupuesto de seguridad social, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esto es, yo creo, para mí, es un debate falso en el sentido de que la bolsa del Estado y la bolsa de recaudación o lo dedicas a hacer carreteras, o lo dedicas a dar prestaciones económicas, o lo dedicas a investigación, lo dedicas a lo que quieras. O sea, es una opción política. Entonces, en ese sentido, me parece falso. Y si se sigue manteniendo el sistema contributivo tal y como ahora lo concebimos, entonces sáquense lo que es estrictamente contributivo. Es decir, invalidez y jubilación y desempleo, que son las tres prestaciones ligadas como derechos subjetivos a la persona que trabaja, que tributa y que luego tiene una recompensa, y que son, además, están vinculadas directamente al trabajo y directamente al ciudadano que tiene es una prestación y una contraprestación. Y punto. Y todo lo demás, todo ese bagaje, que parece que es poco, que la gente piensa que es poco, pero que es muchísimo dinero, o sea, muchísimo dinero, todo eso a impuestos generales del Estado. Y entonces a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. O sea, si ustedes quieren dedicarlo a hacer autopistas, o quieren dedicar a prestaciones sociales, o ya digo investigación. Pues completamente de acuerdo con las dos reflexiones. Con la primera, por supuesto, me parece que me gustaría matizar algo. En la primera es cierto, y lo comentaba antes, que hay un nivel de conciencia fiscal en España y de educación cívico-tributaria nulo, ¿no? Pero no es porque seamos un país de pícaros, porque estemos al sur de Europa, no, es porque nos falta tradición democrática, ¿no? Lo decías con la necesidad de esa educación para la ciudadanía, ¿no? En España la ley de transparencia la hemos tenido, o sea, hace 5 o 6 años, ¿no? En la mayoría de los países europeos llevan décadas con ley de transparencia. En la mayoría de los países europeos, cuando llegaba el debate de presupuestos, la gente, la prensa quería saber dónde iban sus impuestos. Ese debate en España, la crisis ha empezado un poco antes, nadie se preocupaba, ¿no? Y también en parte porque había conciencia, ha habido durante muchos años conciencia de que cuando no se estaba despilfarrando muchas veces por parte de los gestores, pues estaba incurriendo en corrupción, ¿no? Y no quiero decir que esto justifique toda esa falta de debate, ¿no? Pero en parte sí, que era lo que antes comentaba de la necesidad de dar ejemplo, ¿no? Por tanto, ahí de acuerdo. Y claro que es necesario, desde la plataforma estamos intentando pues llevar esa necesidad de que los estudios, desde pequeñitos a los niños, sepan lo que es la educación fiscal, tributaria, ¿no? Es curioso, es lamentable que desde hace unos años se está intentando por parte del Banco de España, de algunas instituciones, dar esa educación financiera en los colegios, enseñarles a los niños lo que es una hipoteca, lo que son préstamos, que no sé si está muy bien, pero desde luego creemos que es más interesante y desde luego más necesario que los niños sepan qué son los impuestos, para que cuando oigamos las barbaridades que oímos continuamente de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, claro, está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que tienen
que pueden pagar su sanidad privada, su educación privada, que tienen que acudir a la educación pública, a la sanidad pública. Desde luego esos euros en el bolsillo no le van a servir de nada si tiene que pagar un seguro médico y si tiene que pagar como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de poner el ejemplo, pero en Estados Unidos la gente de clase media, si tiene la desgracia de sufrir un cáncer en la familia, pues se arruinan, ¿no? Los estudiantes se tienen que endeudar durante años para poder ir a la universidad y pagarla. Entonces esto es algo que aquí, cuando decía que es muy transversal y que con independencia del partido al que votas, la gente tiene muy asumido esto, tiene muy asumido que la sanidad pública española es buena. Y claro, hay esa contradicción que los propios políticos que te están hablando de bajar impuestos como sea, te están diciendo que estamos orgullosos de tener una sanidad pública muy buena, ¿no? Pero eso hay que pagarla, la sanidad pública hay que pagarla, ¿no? Si nos cuesta cerca de 50.000 millones, no, cerca de 70.000 millones, creo que es el gasto en sanidad, pues eso tiene que salir de los impuestos. Y la educación, los 50.000 millones también hay que pagarlos, ¿no? O sea que ahí de acuerdo. En cuanto al segundo tema, totalmente de acuerdo. Y vuelvo a citar a José Luis Escrivá, que era el presidente del AIRE, y hace muy poco en un debate que asistí con él, decía exactamente lo mismo. Y es cierto, o sea, por un lado, claro, por un lado hay la resistencia sindical. Los sindicatos siempre se han resistido a que, bueno, digamos, se diluya, como dices, los ingresos, ¿no? Porque puede ocurrir que un gobierno de turno decida bajar las pensiones. Bueno, yo creo que eso se puede blindar, que son dos cuestiones aparte, ¿no? Se pueden blindar las pensiones y blindar esa necesidad de revalorización al margen de que, bueno, con impuestos se paguen también, ¿no? Pero por supuesto que lo de sacar todo ese gasto ya ocurrió con las pensiones no contributivas, que están en su momento ahí también. Claro que hay que sacarlo, gasto de administración, claro que hay que sacar pensiones de vida, todo esto hay que sacarlo. Y es que supone la mayor parte del déficit de la seguridad social. Yo no recuerdo si hablamos de 15.000 millones y son más de, o cerca de 10.000 millones estos gastos, ¿no? Que es un déficit al final igual, pero que es un déficit que quede claro que es del Estado, no es porque los pensionistas ganan mucho dinero, ¿no? Entonces esto yo creo que es una de las ideas que se va a llevar adelante, desde luego Escrivá la mantiene y yo creo que va a ser importante, ¿no? Aparte de que también, claro, hay mucha leyenda, si no leyenda, está muy mitificado el tema de que en unos años envejecemos muchos, va a haber poca gente trabajando y la pirámide se invierte, ¿no? Es verdad, llega la jubilación del baby boom, llegamos a la jubilación, pero también nos vamos a morir. O sea, si hablamos en estos términos, pues cuando pasen 20 años o 30 años ya se habrá acabado y la situación será distinta. Con lo cual, esto de que el sistema va a quebrar lo venimos oyendo hace muchos años. Recuerdo en una mesa con Juan Torres, el economista, que él hablaba y conocía muy bien este tema y ponía ejemplos, ¿no? Decía, en el año 80 un informe del banco no sé qué decía que en el año 95 había quebrado el sistema. En el año 85 había otro informe, todos curiosamente pagados por bancos, ¿no? o por organizaciones ligadas a los bancos que decían que en el 2000, ya en el 2000 imposible. Bueno, pues estamos en 2020, el sistema no ha quebrado, hay un déficit que hay que cubrir y se va a cubrir, y claro que sí. Es verdad que está muy relacionado también con el problema laboral, con el problema del trabajo y la precariedad del trabajo, las pocas cotizaciones de nuestros jóvenes, que por otro lado también lo van a pagar, claro, cuando lleguen a cobrar las pensiones y tengan estas cotizaciones, ¿no? Pero son dos temas muy relacionados, claro que hay que cuidar no solo crear puestos de trabajo, sino crear puestos de trabajo de calidad, ¿no? La subida del salario mínimo pues es un acierto, ¿no? Sin duda. Se hablaba, se criticaba, se decía que esto iba a ser la debacle y tal, pues no lo ha sido, ¿no? Nos ha aumentado y bueno, hay gente que cobra un salario un poco más digno, ¿no? Bueno, pero vamos, completamente de acuerdo con las dos cuestiones que planteabas, ¿sí? ¿Alguien más, por favor? Sí, yo. La primera cuestión, bueno, la primera mini reflexión es que estos temas que se están abordando, pues como ha dicho Carlos, en la plataforma de la justicia fiscal se está avanzando bastante, creo, en este posicionamiento. Y, por ejemplo, esto que ha dicho Lola de la educación, en la fiscalidad, la conciencia fiscal, es fundamentalísima. También en la fiscalidad en nuevos hitos, como es la perspectiva de género, la perspectiva ecológica. En fin, quiero decir, tenemos mucho que avanzar, pero evidentemente somos un país que aún tiene bastante recorrido para llegar a una situación normalizada en su entorno geopolítico, ¿no? Y entonces sobre eso te quería preguntar dos cosillas. Una,
En relación con el fraude fiscal y el acudir a paraísos fiscales, España en qué situación está comparativamente. Y la segunda cuestión que se ha comentado con esto de la tasa Google y tal, y era que se dice que va a repercutir automáticamente en el consumidor. ¿Esto es evitable de alguna manera? Empezando por esta última, esto siempre se dice, siempre que va a haber o se habla de aumentar la tributación a grandes fortunas o grandes empresas, siempre se dice, por un lado, que se irán de España si les aumentamos la tributación, y por otro, que no va a servir de nada porque lo van a acabar repercutiendo, ¿no? Bueno, esto es dudar del sistema de mercado. Si hay libre competencia, se supone que las empresas intentan repercutir todos sus costes, el aumento de sus costes, pero lo tendrán que hacer de acuerdo con la competencia, ¿no? Claro, si la competencia no es perfecta o es bastante imperfecta, como ocurre con muchas de estas empresas que son prácticamente monopolísticas, ¿no? Pues puede ocurrir, pero de todas formas, bueno, esto no tiene mucho sentido. Si analizamos la tasa Google, el impuesto a los servicios digitales, pues una de las cuestiones que se va a grabar va a ser todo ese tráfico de datos que cedemos supuestamente a cambio de aplicaciones gratuitas y todo esto, ¿no? Bueno, ahí no hay ningún coste para nosotros, hay un coste muy gordo, claro, y ahora se va a ver, ¿no? ese coste que suponen todos esos datos, pero quiero decir que van a repercutir. Pueden repercutir a los anunciantes, sí, lo harán en el caso de la imposición sobre la publicidad en Internet, bueno, pues sí, repercutirán o lo intentarán hacer subiendo el coste a los anunciantes, ¿no? Solamente uno de los 3 casos que se va a gravar en el impuesto a las digitales, que es el de las comisiones de intermediación, esas plataformas en las cuales tú puedes o acudes para comprar o para alquilar, bueno, ahí se está pagando una comisión que intentarán también subirla, pero como digo, nosotros siempre señalamos esto cuando se habla de que a los bancos, si se les pone un impuesto, lo van a repercutir, si a las grandes empresas también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que lo tributan? Bueno, lo repercutirán en la medida y precisamente los que más ahondan en este argumento son los que más hablan de la libre competencia, ¿no? Por lo tanto, si está fallando la competencia y hay un acuerdo de mercado para que todas las empresas a las que le ponen este impuesto, como los bancos, suban sus comisiones, pues entonces ahí tendrá que intervenir competencia, ¿no? Y luego la primera, hablabas de los paraísos fiscales. Es un problema no solo de España, sino de toda la... Y el fraude, sí, bueno, no hemos tenido tiempo de hablar del fraude, ¿no? Solo he comentado de pasada que tenemos un nivel de economía sumergida de fraude muy alto, ¿no? En la Unión Europea estamos entre los países de nuestro entorno, pues después de Grecia, al nivel de Italia, y estamos encabezando ese triste ranking, ¿no? En parte por esa falta de educación de la que hablábamos, pero también en parte por las muchas posibilidades que da el sistema que ha dado para no evitar esto, ¿no? De hecho, también algo que se suele repetir siempre es que cuando suben los impuestos, sube la presión fiscal, aumenta el fraude, ¿no? Bueno, esto en un laboratorio podría darse, ¿no? Pero la realidad es que esa comparativa con los países que os hacía antes, que tienen una presión fiscal muy alta a la nuestra, muy superior, curiosamente tienen un nivel de fraude mucho más bajo, ¿no? Y de hecho, yo tengo en una presentación un diagrama que se ve muy clarito la relación que hay entre corrupción, entre falta de transparencia y fraude fiscal. Entonces tú ves que los países, hicimos un análisis sobre los países de la OCDE, y los países de la OCDE que tienen menor transparencia, que tienen más nivel de corrupción, tienen menos presión fiscal, la mayoría, y más nivel de fraude. Sin embargo, los países con más transparencia, con mucha más presión fiscal, países nórdicos de Europa y demás, tienen unos niveles de corrupción más bajos, mucha más transparencia, mucha más presión fiscal y muchísimo menos fraude. Con lo cual, bueno, pues esto no es real. La realidad es que el fraude o el aumento del fraude está relacionado con la falta de control tributario y con la falta de pedagogía y de educación cívico-tributaria. Y en España pues tenemos ese doble problema. Ahora parece que la agencia tributaria, al menos pues en estos 2 años, el año pasado ha sido el primer año en el cual las directrices de control pues ya parece que están atendiendo más al control sobre las grandes empresas, sobre grandes fortunas, al menos sobre el papel. Veremos a ver cómo se desarrolla en estos meses y en estos años, ¿no? Pero parece que hay intención, por fin, de trasladar la lupa a la agencia tributaria, sobre todo hacia los sectores donde hay mayor fraude, que son grandes fortunas y grandes empresas, ¿no? Y los paraísos fiscales, pues obviamente en España hay una utilización de estos territorios importante. Los trabajos de Zucman, que es un discípulo de Piketty, ¿no? Y hace estudios sobre dónde están, sobre los paraísos fiscales, la cantidad de dinero que se mueve y demás. Pues resulta que el último dato que daba sobre España es que un 40% de las grandes fortunas españolas está en paraísos fiscales, ¿no?
cual estamos hablando de unas cantidades muy importantes, claro. ¿Tenemos falta de medios o falta de voluntad para controlar fraude? Hay suficiente... Tenemos que ir cerrando. Sí, es que no se te ha oído, Carmen. No, le preguntaba si hay medios suficientes y no hay voluntad, o de entrada directamente es que ni siquiera hay voluntad de poner los medios suficientes para controlar ese fraude. Correcto, nosotros es lo que venimos diciendo hace años, que falta voluntad política. Lo falta a nivel internacional, en estos foros donde se tiene que luchar contra los paraísos fiscales, contra las tramas estas y la planificación fiscal agresiva. Y lo ha faltado en España por parte de todos los gobiernos. Hasta ahora ha faltado también en relación con la agencia tributaria de dotar de medios suficientes. Tenemos la mitad de los medios en relación con los ciudadanos, la mitad de personal en la agencia tributaria, que la media de los países de la Unión Europea y de la OCDE. Estamos hablando de datos que están ahí. Ahora parece que hay cierta intención, ¿no?, de aumentar el número de plazas para ingresar en la agencia tributaria. El problema es que estamos muy descapitalizados. Tenemos la mitad de medios, con lo cual, pues obviamente, si tenemos la mitad de medios, pues lógicamente la tendencia a tener el doble de fraude pues es así, ¿no? Ha faltado voluntad política, y no solo en relación con los medios, sino en relación con una batería de medidas que hay que tomar. Se han ido tomando algunas, ahora se va a llevar este gobierno va a llevar una nueva ley de antifraude con medidas importantes desde nuestro punto de vista, pero todavía siguen faltando medidas. Creemos que no hay una voluntad muy firme y muy decidida de luchar contra el fraude. Bueno, pues muchísimas gracias. Una cosita solamente. A y media terminamos. Es un minuto solo. Es un minuto. Realmente piensas, es que me parece escandaloso que un gobierno de izquierda plantee el tope en 130.000 euros. O sea, me parece absolutamente de escándalo. O sea, porque realmente, y decir que eso, encima, escuchar que eso va a afectar a la clase media, pero bueno, ¿qué clase media hay con 130.000 euros, por amor de Dios? O sea, es auténticamente de esas desvergüenzas que se te ponen los pelos de punta cuando lo oyes. Yo creí sinceramente que lo iban a bajar a 50, 60.000 euros. Yo nunca creí que se iban a quedar en 130, francamente. Bueno, esa tendencia que ha habido durante estos años, ¿no?, de toda la clase política. Recordemos que Zapatero decía que bajar impuestos era de izquierda, ¿no? Con lo cual, esto ha hecho mucho daño. Y la socialdemocracia tiene mucha culpa, no solo la española, sino la europea, que ha ido pasando por todos esos postulados neoliberales. Entonces ahora cuesta mucho. Los políticos se ven con mucho miedo a la hora de enfrentarse, y como siempre se les llena la boca de que la clase media no va a afectar, de que a los autónomos... Y claro, yo creo que sí que es cierto que tienen que pagar sobre todo los que no están pagando, y los que tienen que pagar más, pero tenemos que hacer una reflexión todos en ese sentido. Si queremos unos servicios, como cuando vemos estos reportajes sobre Suecia, sobre Dinamarca y demás, pues hay que pagar impuestos, y los tenemos que pagar todos, porque en estos países nórdicos hasta las prestaciones sociales tributan. Con lo cual, bueno, pues eso hace que desde luego se tenga esa conciencia de que el impuesto es el que te da, como dicen en las películas, en los telefilmes americanos, que soy ciudadano, pago mis impuestos y tengo mis derechos, ¿no? Pues esto es lo que nos falta, desde luego, y desde luego a la clase política le falta esa valentía. Nosotros se lo decimos a muchos de estos grupos que no están en el gobierno, hace tiempo que les venimos diciendo que no hay que tener ese complejo en relación con los impuestos. Lo que hay que hacer es explicarlo y relacionarlo siempre con la otra cara, que es el gasto, con las prestaciones sociales, y es la sociedad que queremos, ¿no? Bueno, en definitiva, Lola, la socialdemocracia está superada. Bueno, gracias.